En primer lugar, quería agradecer la oportunidad de estar aquí, de compartir con vosotros el trabajo que vengo desarrollando en diferentes orquestas. Y agradezco la invitación porque me siento muy afortunada de trabajar en lo que me gusta, de desarrollar proyectos en los que creo y que realizo, creo, con bastante pasión. Y de hecho, pues, algunos de vosotros sois los que me contratáis para hacerlos y me permitís desarrollarlos, y esto es lo que posibilita que hoy esté aquí, a lo mejor pues, informando de ellos a gente, a algunos otros que no los conocen y que, pues, que pueden estar interesados en este tipo de propuestas. El proyecto base del que he venido a hablar es Adopta un músico. Es un proyecto que pues es un poco el modelo inglés, ¿no? El modelo anglosajón de proyectos de carácter activo, implicativo, y que se trata pues de dar participación al público, al oyente, que no sea un mero oyente, sino que sea creador, que sea intérprete. Y aunque surge como proyecto educativo en diferentes etapas de la educación obligatoria, habitualmente en la primaria, secundaria, luego tiene diferentes vertientes y se va bifurcando y da muchas posibilidades para ser extrapolado a otros contextos y a otras situaciones, como proyectos sociales, proyectos de inclusión, en fin. Vamos a ir viéndolo un poquito. El proyecto Adopta un músico como tal se implanta en la Orquesta Nacional de España, allá por 2005. Ahora veremos que fue Josep Pons el encargado de traer a Mark Withers, que fue la persona que lo desarrolló por primera vez, y a partir de ahí, pues ya os voy a ir contando que se está implantando en otras orquestas españolas. Pero como se implantó en la Nacional, y yo quería poner un vídeo también que se viera un poquito, o sea, he estado estos días, tengo horas y horas de material grabado de clases, de conciertos, de ensayos. Lo que pasa es que me emocionaba tanto viéndolo, me quedaba viendo la peli, que al final no he montado nada nuevo, porque quería ver, y al final había tanto por ver que digo, tengo un material ya montado que además está sobretitulado en inglés, y dije, pues como se ve básicamente qué consiste el proyecto, voy a utilizar esto que es material de la Orquesta Nacional, pero luego os iré contando pues las diferentes variantes y las diferentes posibilidades que hemos ido explorando también en otras orquestas. Así que yo creo que con unas imágenes podemos entender mejor. En vez de explicaros el proyecto y luego ver el vídeo, pues creo que va a ser más enriquecedor que veamos el vídeo y luego ya con una idea hecha os explique pues un poco el desarrollo del mismo. Así que... Pero sin duda, donde mejor se engloban los objetivos de nuestro proyecto educativo es en el programa Adoptar un músico. Esta propuesta, que acerca a los alumnos de educación primaria y secundaria al corazón mismo de la composición musical de la mano de los músicos participantes, fue puesta en marcha en 2004 por el pedagogo musical Mark Withers, a instancias del maestro titular Josep Pons, tras más de 2 décadas implantada en Reino Unido. Este modelo implicativo, desarrollado en el programa Adoptar un músico, propone trasladar el interés por la música y por las artes en general a las aulas. Desde su primera edición, Adoptar un músico cuenta con la inestimable colaboración del Departamento de Artísticas del CRIF Las Acacias, que coordina y gestiona la selección de los centros educativos participantes, así como la formación del profesorado. El núcleo del programa es el trabajo directo de niños y jóvenes en torno a la creación musical, de la mano de instrumentistas y cantantes de la Orquesta y Coro Nacionales de España, dispuestos a compartir con ellos su experiencia artística y su escenario habitual, el Auditorio Nacional de Música, donde, como cierre de cada proyecto, los alumnos ofrecen en concierto sus propias creaciones, mostrándose como compositores e intérpretes a la vez.
En definitiva, los participantes tendrán la oportunidad de sentirse no solo público activo, responsable y crítico, por conocedor del lenguaje que se maneja, sino también, y fundamentalmente, intérpretes y compositores. Se garantiza de este modo el aprendizaje significativo. Aprendemos más y mejor cuando somos protagonistas en primera persona del hecho educativo. Este nuevo planteamiento supone una mayor implicación por parte de los músicos de la orquesta y coro nacionales, al tutelar y guiar la actividad de manera presencial en los centros educativos que participan, reforzando los vínculos afectivos con la música a través del conocimiento personal de sus intérpretes. En este sentido, el proyecto educativo posee el valor añadido de la formación en este campo de miembros de la Orquesta y Coro Nacionales de España, realizada de forma paralela a nuestros proyectos. Los encuentros y vivencias experimentados dejarán, sin duda, una huella indeleble en todos los participantes, alumnos, profesores y músicos. Bueno, pues es un vídeo breve, pero bueno, yo creo que más o menos nos podemos hacer una idea de en qué consiste, ¿no? No se ve el proceso de trabajo, que es de lo que os voy a hablar un poco, pero se ve el resultado final, que es un concierto en el que, como bien se decía, los participantes, los chavales, comparten escenario y comparten vivencia y comparten interpretación con músicos profesionales. Bueno, de lo que hemos podido ver, pues bueno, destacar, por ejemplo, que la mayoría de los músicos que estábamos viendo ahí, que bueno, como ha dicho antes Rogelio, dentro de la Orquesta Nacional pues participan, ya han pasado por este proyecto más de 40 músicos, pero muchas veces son precisamente los solistas los que están participando, ¿no? Y habéis visto que de una manera además muy activa, son gente joven, que de repente ellos mismos pues proponen sus cosas, se mueven, bailan, hacen sus propuestas, que de alguna manera también pues hacen acercar la figura del músico y de la orquesta a los jóvenes. También hemos visto que una de las imágenes no era de público o de participantes escolares, no eran niños, era un colectivo en riesgo de exclusión social, concretamente, bueno, pues un RAIS, una fundación con la que se suele trabajar también, que trabaja con personas sin techo. Entonces, habitualmente suelen venir también, trabajan durante una semana y al final, pues bueno, van a ver un ensayo general de la orquesta sobre la música que han estado trabajando. Por eso os decía antes que, aunque es un proyecto en base y en origen de carácter educativo, tiene su vertiente social también. Bueno, vamos a ir viendo, bueno, aquí por ejemplo he elegido esto como portada porque, bueno, como os decía, bueno, tenemos ahí a Antonio Arias, ¿no?, el flautista, y al lado una chica con su guitarra, no, con su bajo, ¿no?, es un bajo, sí. Se trata un poco también de que los chavales puedan expresarse con sus propias herramientas, que si tocan otro instrumento puedan utilizarlo, que utilicen los instrumentos escolares, su voz, su cuerpo. Vamos a ir viéndolo un poquito. Bueno, este modelo, como os decía, bueno, pues un modelo absolutamente implicativo, que lo que hace es trabajar a partir de la acción, porque eso queda grabado mucho más adentro, ¿no? Más allá de ser meros espectadores o meros oyentes en un concierto, si además participamos durante un proceso de unos 3 meses de trabajo con los músicos en el aula, pues obviamente esa experiencia, si ya la culminamos con un concierto en un auditorio, en un teatro en el que habitualmente se puede ir a ver a la orquesta, pues bueno, queda marcado dentro, ¿no?, de otra manera. La contextualización, me refiero que no siempre el proyecto, aunque tiene un patrón similar, que os voy a decir también un poco las fases por si os interesa ver cómo se organiza, no siempre es una copia un proyecto de otro, sino que intento siempre ver en qué contexto se va a desarrollar, qué participantes van a ser, si van a ser niños de primaria, si van a ser jóvenes de secundaria, si vamos a trabajar con estudiantes de música, si no tienen conocimientos previos musicales o tienen un nivel muy bajo, si trabajamos con un colectivo social concreto, si son mujeres, si son personas confinadas, por ejemplo, en un centro penitenciario, en fin, hacer primero un estudio de la gente con la que vamos a contar, de qué participantes y en qué entorno se encuentran, ¿no? De qué manera, bueno, pues podemos trabajar, pues por ejemplo, y además de con la Orquesta Nacional,
trabajo también, el Adopta un Músico lo hacemos también en Sevilla y lo hacemos en Bilbao. Bueno, pues no tiene nada que ver el trabajar en unas localidades, unas provincias que tienen un folclore propio muy presente, que por ejemplo en Madrid, que esto no se vive tanto, ¿no? Entonces, los proyectos en Sevilla siempre, aunque trabajemos cualquier otra hora, siempre están teñidos pues, con el folclore de allí, con el flamenco. En Bilbao también se recurre mucho a las melodías populares, a los instrumentos propios de allí, al chistu, al pandero, a la triquitisa, o sea que yo creo que esto también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear un proyecto, el no intentar que sean proyectos estándar, sino que se enraícen en el lugar en donde viven, ¿no? O sea, que crezcan relacionados con su entorno. El valor artístico, a mí me parece importante que más allá de que sea un proyecto interesante en el proceso, que obviamente lo importante es el proceso de trabajo, pero que al final la propuesta tenga también un valor a nivel interpretativo, a nivel musical, o sea, que las propuestas al menos sean coherentes. Ya sabemos que no trabajamos con, los chavales no son músicos profesionales, no podemos hacer que todo el peso de la interpretación caiga en los solistas, pero sí es verdad que tienen sus solos y tal, pero que los chavales sientan que están dando un producto musical interesante y un producto artístico, que lo vivan como tal, no como simplemente como un espectáculo, sino que artísticamente tenga su valor. Y la interdisciplinariedad es porque también considero importante el que siempre haya un cruce entre diferentes disciplinas artísticas, que en un concierto pueda haber una parte visual, que haya algo coreográfico, que en la música, si a lo mejor no aparece a lo mejor la pintura o no aparece la literatura directamente en la obra, pero sabemos que ha estado en el proceso, que ha servido de inspiración, que saben que esa música, en el momento en el que se compuso la música sobre la que están trabajando, se escribía tal cosa o se pintaba de esta manera, o sea, que sirva un poquito para explorar todos los terrenos artísticos. Luego, colaboración entre instituciones. También me parece muy importante, lo mismo que tenemos que aprovechar el folclore, que tenemos que aprovechar las tradiciones de cada lugar a la hora de desarrollar un proyecto, creo que tenemos que estar en contacto las orquestas, los teatros, con los museos, con las bibliotecas, se pueden establecer relaciones muy interesantes y proyectos que se nutran, ¿no? Que se nutran unos de otros. Pues, por ejemplo, con la Orquesta Nacional hicimos el proyecto Arte y Música, que era un poco extrapolar este proyecto Adopta un Músico a el Museo Thyssen. Entonces trabajamos sobre los cuadros del Museo Thyssen, componiendo música a partir de ellos, pintando cuadros a partir de la música. Entonces, bueno, fue una colaboración muy interesante con el Museo Thyssen. Ahora, por ejemplo, estamos desarrollando una colaboración con la Biblioteca Nacional de España a través del Juego Filarmónico de Haydn para componer minuetos para cuarteto, y es uno de los Adopta un Músico que estamos haciendo ahora en colaboración con la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, colaboración entre un teatro que promueve un espectáculo o un proyecto de ópera y las entidades educativas de la ciudad, como fue en Sevilla, ¿no? El Teatro Maestranza propuso, bueno, pues produce una ópera que fue una experiencia también de creación e interpretación musical en la que pues, un gran número de instituciones de la ciudad, instituciones educativas y culturales, se implicaron y sacaron adelante un proyecto. O, por ejemplo, colaboración con fundaciones. Con la Orquesta Nacional, por ejemplo, hemos trabajado con la Fundación Antonio Gades, con el Ballet de Antonio Gades, desarrollando un proyecto social en torno al Ballet Fuente Ovejuna, con un colectivo de mujeres en riesgo de exclusión social, de la Fundación Tomillo. Entonces, bueno, pues fue una colaboración para hacer también un proyecto de creación y de interpretación artística que luego se llevó a cabo un concierto, un espectáculo en el Auditorio Nacional. Bueno, pues este tipo de colaboraciones, ¿no? Y luego otra característica de este modelo es el impacto emocional, lo que os decía. Todo lo que vivenciamos, todo lo que hacemos de una manera activa, pues se queda grabado dentro, más allá que, por ejemplo, cuando vamos a un concierto que nos puede impactar mucho, pero seguramente que para cuando un concierto realmente consigue emocionarnos y llegarnos y que se nos quede grabado, han pasado otros muchos que, bueno, los hemos disfrutado en el momento, pero no han quedado ahí, ¿no? Yo creo que el calado de este tipo de proyectos implicativos está claro que es mucho mayor.
Bueno, como os decía, la puesta en marcha del proyecto fue en 2004, pero el concierto fue en 2005 con la Orquesta y Coro Nacionales de España, porque también hay proyectos de coro, no solo de orquesta. En 2010 empezamos a desarrollarlo ya con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, y este año se va a implantar este curso en la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Los objetivos del proyecto son acercar la música sinfónica y coral, en su caso, a los estudiantes o a aquellos participantes de otro tipo de colectivos a través de la creación y la interpretación musical guiada por los propios profesores de la orquesta o coro. Esto es el punto importante, el trabajo mano a mano con intérpretes que les ayudan a componer, que les ayudan a crear y que además comparten con ellos. Los chavales son conscientes de que están compartiendo su modo de vida, su escenario el día del concierto, y es un proceso realmente emocionante y muy bonito. Un segundo objetivo sería dotar al profesorado de los colegios y de los institutos, de una serie de recursos que puedan convertirse en parte de su repertorio pedagógico a partir de ese momento. Y esto realmente es así porque a mí me lo han comentado muchos profesores, sobre todo muchas profesoras, porque la verdad es que contamos con mucha más colaboración en este terreno de profesoras que profesores, ¿no? Se ve que hay muchas más en música. Y me lo han comentado muchas veces que cuando después de participar en un proyecto de este tipo van, por ejemplo, a ver un concierto o van a ver un ensayo general, utilizan este mismo mecanismo para trabajar. En vez de hacer otro tipo de ejercicios, hacen actividades de creación musical y de interpretación musical. Entonces, los chavales muchas veces van a ver un concierto. Por ejemplo, una profesora me comentaba que fueron a ver Los planetas de Holst y trabajó 3 planetas en clase. Cogió algunos motivos musicales, los desarrolló y los tocaron con los chavales. Y los chavales luego, cuando volvieron del ensayo, dijeron: ay, pues a mí los que más me han gustado han sido estos 3, porque ya los habíamos tocado, ya nos lo sabíamos. Claro, realmente no habían tocado la música de Holst, habían tocado su propia música, pero ellos la identificaban, ¿no? Y se sentían involucrados en esa obra. Entonces, esto es lo que se consigue, que bueno, pues el profesorado también, como comentamos antes, no sé con quién estaba hablando, todos crecemos, ¿no? Crecen los alumnos, crecen los profesores y como tercer punto, crecen los músicos. Yo quiero centrarme mucho también en la figura del músico porque al final el proyecto es Adopta un músico y yo quiero reivindicar también la figura del músico y valorar su trabajo, y que obviamente no todos los músicos de orquesta colaboran de la misma manera, pero hay muchísima gente que sí, y que si lo conocen quieren hacerlo. Y sobre todo, como decía Rogelio, la gente joven está deseando. Y luego hay gente no tan joven que se recicla y que le apetece y que disfruta muchísimo. Y por eso digo formar y concienciar a los músicos en el terreno de la difusión musical y los proyectos pedagógicos, porque estos proyectos en sí mismos ya son una formación para el músico, porque se están enfrentando a la realidad educativa, no enfrentando porque es una palabra horrorosa, están viviendo la realidad educativa in situ, en los colegios. Se encargan de guiarles por el auditorio, les enseñan su sitio de trabajo, su modo de vida, y esto realmente es una formación para el músico, obviamente. Y, por supuesto, una concienciación desde el momento en que están, porque habitualmente son actividades voluntarias, se supone que ya están concienciados. Pero bueno, algunos van que tampoco saben muy bien de qué va la cosa o no se la creen mucho, y llegado el momento, bueno, pues es una formación maravillosa. Y, por ejemplo, bueno, voy a pasar a ver, bueno, esto ya os he dicho antes, proyectos educativos para educación primaria, secundaria, otros, escuelas de música, conservatorios. No es tan habitual, pero, por ejemplo, en este proyecto de Produce una ópera que os he comentado del Teatro Maestranza de Sevilla, se trabajó con los conservatorios de la ciudad. Fueron los chavales los que tocaban la música en el foso, los cantantes eran cantantes del coro de Maestranza, o sea que fue una colaboración ya con la educación musical concreta, ¿no? Proyectos de inclusión social, bueno, pues colectivos en riesgo de exclusión, como este que os decía, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? de la Fundación Antonio Gades con la Orquesta Nacional, centros penitenciarios, con la Orquesta de Sevilla. El año pasado estuvimos en el Centro Penitenciario de Sevilla 2, fue muy emocionante. Ya os diré de qué manera hay que modificar el proyecto base para poder hacer este tipo de proyectos. Hospitales, que también lo hemos visto ya con otros compañeros. Una imagen. Veis que, por ejemplo, ellos son estudiantes de música, pero están con su curso de instituto, con su clase, con lo cual también para los chavales que a lo mejor estudian en una escuela de música, clarinete, y dentro de su propio grupo, de su instituto, de tercero de la ESO, de cuarto de la ESO, van y tocan como solistas, pues también para ellos, bueno, pues es un punto añadido, ¿no? Un valor añadido al proyecto.
Este proyecto, por ejemplo, que del año pasado, hace 2 años, es mixto de alumnos de primaria y secundaria. Habitualmente se hace de primaria o de secundaria, pero en este caso hicimos un proyecto mixto. Suelen ser 4 centros, los veis más o menos, bueno, los de amarillo, los pequeñitos de blanco del medio y luego otros 2 centros que tocan juntos. Suele haber partes en las que tocan todos juntos, que le llamamos los tutti, y luego piezas que interpretan cada uno por separado. Ya si nos metemos en la organización, bueno, pues los participantes son normalmente 4 centros educativos, aunque depende un poco del aforo, depende de la sala, pues hemos llegado a hacer con 6, y los grupos son 25 o 30 alumnos, pues porque son aulas. O sea, son los grupos que el profesor elige, pues lo voy a hacer con sexto A o lo voy a hacer con tercero B, lo que sea. Un profesor encargado, que suele ser el profesor de música, y un profesor ayudante, pues un poco que hace de refuerzo también para el tema de las salidas, cuando tienen que ir al ensayo general y tal, pues de colaboración. Y 4 profesores de la orquesta, del coro o la agrupación musical organizadora. Tantos como centros implicados, porque en cada centro adopta a un músico. Aquí, por ejemplo, también hay variante, y vuelvo, perdonadme, pero vuelvo al Produce una ópera de Sevilla, porque allí, por ejemplo, los adoptados no fueron músicos, sino que los músicos, vale, los chavales estudiantes de música estaban en el foso, pero el adopta realmente se hizo con los técnicos, porque realmente lo que se hizo es que escuelas técnicas, módulos de formación profesional y escuelas de arte de Sevilla se encargaron de diseñar la escenografía, el vestuario para Hansel y Gretel de Humperdinck. Entonces, hicieron todo el montaje de escuelas de música e institutos de formación profesional de Sevilla. ¿Y quiénes eran los adoptados? Pues los jefes técnicos del teatro, de cada una de las disciplinas, pues de iluminación, de escena, de vestuario, de caracterización. Entonces, realmente ahí sería pues casi adopta un técnico, ¿no? Adopta un diseñador. Y realmente yo creo que para todo el que participa, sea músico o se dedique a lo que se dedique, es emocionante vivir ese proceso, ver cómo los chavales se van involucrando, se lo van creyendo y cómo al final sale un producto que, bueno, del que todos estamos orgullosos, ¿no? Así que espero que alguna vez se nos ocurra una idea para hacer Adopta un gerente y podamos también, ¿no?, que también vosotros podáis disfrutar de esa emoción, porque sería también bonito. Bueno, normalmente los proyectos tienen una duración de un trimestre, habitualmente. Un trimestre escolar, pues entre que se hacen las primeras reuniones, se va yendo a los centros a trabajar con los profesores de la orquesta y el concierto final. Os decía, ¿cómo esto lo podemos modificar para hacer otro tipo de proyectos? Pues, por ejemplo, los proyectos sociales. Es complicado el tener una duración así, pues porque el tipo de colectivos a veces es difícil el tener una continuidad de trabajo. Por ejemplo, cuando fuimos a Sevilla 2, al centro penitenciario, lo que hicimos fue aglutinar todo el trabajo en una semana. Entonces, por las tardes, yo me iba ahí a la cárcel, al centro penitenciario, con algunas profesoras de la orquesta que estaban trabajando a su vez en un adopta con niños, en un adopta educativo durante ese trimestre. O sea que fijaos qué importante optimizar recursos también, porque estas profesoras que estaban trabajando con niños en institutos estaban absolutamente entregadas y se vinieron a hacer el proyecto de la cárcel. Trabajamos durante 3 tardes con los internos, que fue, bueno, una cosa increíble, en torno a un concierto que íbamos a dar el viernes con la orquesta. Entonces estuvimos trabajando pues, lunes, martes, miércoles, jueves, allí en el centro penitenciario, sobre obras de un repertorio en torno a Carmen y Sevilla. Entonces, música de Carmen, oberturas de ópera en torno a Sevilla. Y ellos hicieron sus propuestas musicales, crearon sus poemas, sus dibujos y diseñamos un concierto previo al concierto de la orquesta. Entonces, el viernes ellos hicieron su introducción con estas profesoras de la orquesta, hicieron su pequeño concierto y después la orquesta tocó. Y bueno, aquí os lo pueden decir los que estuvieron, fue de verdad muy emocionante, como os podéis imaginar. Entonces, por eso digo lo de hacer proyectos a medida, ¿no? Que un mismo modelo lo podemos adaptar y lo podemos pues estrechar en el tiempo, lo podemos prolongar y le podemos dar diferentes vueltas, pero siempre manteniendo ese carácter implicativo y la característica de que se trabaje con músicos de la orquesta y que se trabaje sobre una obra programada en la orquesta, una obra que los participantes van a escuchar a la orquesta, que esto es importante, o la van a escuchar en un concierto o van a asistir al ensayo general en el que esta obra se interpreta. Bueno, ¿dónde se lleva a cabo? Pues en los centros educativos participantes o en los centros sociales o en donde sea que se organice y en el auditorio.
Esto me parece importante, auditorio, teatro, el que sea la sede habitual de la orquesta. Donde la orquesta toca habitualmente, los chavales van a ir a tocar, van a ir a ver un concierto y van a ir a tocar. Las fases del proyecto, desde que empieza a gestarse hasta que termina, son bueno, pues la selección de las obras, que siempre se seleccionan dentro de la programación de la temporada de la orquesta. Entonces, elegimos un programa que nos interese, por ejemplo, temáticamente, musicalmente, y que coincida también en el tiempo dentro del calendario escolar, que nos pueda resultar interesante porque tengamos 3 meses de trabajo previo o que no toque en junio porque es mala época, en fin, todas estas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de programar con estudiantes. Seleccionamos las obras y, bueno, elaboración del cronograma, obviamente, como para cualquier proyecto, difusión del proyecto y selección de participantes. Aquí habitualmente se suele contar con los departamentos de educación, con las consejerías de educación de cada provincia correspondiente, o habitualmente o no, porque por ejemplo en Bilbao lo hacemos y se encarga la propia orquesta de hacer la difusión, o bueno, pues con los colaboradores que tenga, pero vamos, que si se puede contar con educación, pues bueno, siempre facilita bastante. Porque aparte, si se cuenta con educación, es posible articularlo de tal manera que a los profesores de los colegios les den créditos, por ejemplo, les den puntos para sus promociones internas y tal. Entonces, bueno, pues esto también suele interesar, ¿no? Que les reconozcan la formación. Después se hace el diseño de la propuesta, los materiales didácticos, porque nunca una propuesta es igual, y se ve, bueno, pues mira, de esta suite vamos a trabajar sobre tales movimientos, esto lo vamos a hacer entre todos, aquí va a haber solistas, hacer un poquito el diseño previo y repartirlo entre los centros. La quinta, muy importante, formación del profesorado y de los músicos. Se realizan unas sesiones previas conjuntas de profesores de la orquesta y profesores de los centros educativos en los que se pone un poco en práctica el material didáctico diseñado y un poco las fórmulas y las pautas de trabajo. Pues desde decir, mira, pues vamos a utilizar ostinatos sobre este ritmo que utiliza Stravinsky aquí, o podemos crear a partir del argumento, o vamos a tomar tal frase de esta obra y vamos a hacer un ritmo de ella, en fin, cosas muy prácticas, pero a nivel de trabajo de los músicos, que a ellos les resulta muy interesante porque a mí eso al principio me costó un poco darme cuenta de esa realidad, ¿no? Y no sé por qué, porque yo he estudiado en conservatorio y debería ser más consciente que nadie de eso, pero que parece que los músicos profesionales que están en las orquestas deben tener una capacidad de creación e improvisación así, y para nada. O sea, son muy pocos los que per se tienen esa capacidad y esa facilidad. Hay algunos que sí. No quiere decir que se nieguen a hacerlo ni que no, pero simplemente que me dicen, no, pero guíame un poquito, y un poco esa es nuestra labor, ¿no? Guiar de qué manera, qué pautas dar para que ellos puedan crear, porque lo de improvisar pues no nace así dado. Después pasamos a los talleres en los centros educativos. Habitualmente suelen ser, pueden ser 2 o 3 talleres. Yo siempre intento que sean 3 talleres en centros educativos, me parece óptimo, uno más o menos por mes o cada 3 semanas, un taller en el que yo me desplazo al centro educativo con el músico adoptado y trabajamos in situ durante un par de horas con los chavales. Luego, entre visita y visita, los profesores y los alumnos siguen trabajando y cuando volvemos tienen ya nuevas propuestas o tienen desarrolladas las que hemos hecho. Muy importante, después, los alumnos asisten al ensayo general de la orquesta. O sea, su músico les muestra, su sitio de trabajo les muestra la obra sobre la que están trabajando. Pues si están trabajando sobre Sherezade de Rimsky-Korsakov, van a ver a la orquesta cómo toca esa Sherezade que ellos están viviendo como creadores, ¿no? Cómo se están inspirando en Sherezade para crear, pues ahora van a ver la obra original. ¿Vale? A veces ha pasado de ir a un ensayo general y decir a los chavales, oye, profe, pero es que no la están tocando bien, es que no es así, porque ya consideran que la obra es la suya, ¿no? Y a mí esto me parece realmente muy bonito, porque reconocen las melodías, reconocen el ritmo, reconocen la esencia. Muchas veces no tienen ni por qué repetirse una melodía, pero reconocen el saborcillo, ¿no? De cada músico, de cada compositor. Después, sí, ensayo general del proyecto, en el que los alumnos preparan su concierto, el concierto final y la evaluación. En el concierto final voy a ser muy breve, pensaba que se me iban a pasar los 20 minutos, que me iba a costar más llenarlos, pero veo que no, que se me han pasado. Uy. Bueno, el concierto final habitualmente suele ser concierto de los alumnos, con sus músicos adoptados, pero lo ideal
es como se empezó a hacer originalmente en la Orquesta Nacional, que era concierto de los alumnos y segunda parte en la que la orquesta interpreta la obra original. Esto en Sevilla se hace así, por ejemplo, y tengo que agradecer el compromiso de la orquesta en ese sentido porque me parece que redondea muchísimo. Y, por ejemplo, fijaos, esto es lo que dice uno de los músicos, Miguel Domínguez, clarinetista de la orquesta, sobre eso. La participación directa en un proceso creativo mediante propuestas dirigidas intentando acercar a los alumnos estos aspectos que quizás sirvieron al compositor de inspiración, acerca a estos alumnos privilegiados de una manera muy especial al proceso de creación musical. Esto ya por sí solo es una experiencia muy positiva e interesante, pero el momento más especial de este proyecto, ese que al vivirlo piensas que realmente ha merecido la pena el trabajo y en el que todo cobra sentido, no es curiosamente la puesta en escena de sus propuestas. Para mí se produce en el momento en el que los alumnos escuchan en el concierto la obra original sobre la que han trabajado y creado a su manera, justo después de sus propuestas, con sus músicos adoptados entre la orquesta. Sin apenas darse cuenta, están valorando de otra manera lo que escuchan, de una forma mucho más directa y más cercana. No hay más que mirar sus caras, de una manera que entienden mucho mejor, como si hubiesen vivido un proceso creativo parecido al del compositor, de una manera que les permitirá a muchos en el futuro un acercamiento y un interés diferente por este estilo que muchos veían bastante más distante. Entonces fue cuando sentí que el proceso de adopción vivido había sido muy fructífero. Como me parece muy... Ya. Vale, pues ya está. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y nada, doy paso al siguiente. Muchas gracias.